lo que estábamos diciendo, ya está aquí Víctor Ronquillo. Víctor, que por problemas tecnológicos no podía haber estado, pero tienes toda la media hora que sigue, es toda tuya, Víctor Ronquillo. No, de ninguna manera, al contrario, me da mucha pena con ustedes, sobre todo con el público, ¿no? Que bueno, mal que bien, espera que estemos los cuatro siempre, y una Están disculpa pidiendo por el que... público, una disculpa pues también para Adriana Buentello y los compañeros de producción de este programa, una disculpa también para ti, mi querido Julio, que diriges muy bien este numerito, y yo estoy muy contento de trabajar contigo, de hacer cosas juntos, ¿no? Para Guadalupe y para Ricardo también, pero bueno, llegué tarde por razones, ahí sí que me superaron. Pero mira, creo que hay un tema que es fundamental y que no sé si ya se trató, porque pues no estaba escuchando, estaba en la lucha contra la tecnología como el hombre de Ajá. las cavernas que soy, pero creo que hay que pensar en cuál es la finalidad, qué es lo que realmente persigue López Obrador con este propósito de llevar a la militarización la seguridad pública de este país, o darle a la Guardia Nacional un carácter de vinculación orgánica con el ejército, ¿no? ¿Qué es lo que persigue verdaderamente, no? Persigue, como se ha dicho, a la larga construir una dictadura de izquierda, implantar el autoritarismo, persigue quebrar la democracia, eliminar cualquier eliminar la Constitución. Yo creo que no va por ahí, honestamente no lo creo. Creo que lo que persigue es responder a una situación pues de alarma, ¿no? De alarma ante la presencia del crimen organizado, ante su expansión en diferentes territorios, y obviamente como una estrategia por parte de su gobierno, pues es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, ¿no? Ya en ocasiones anteriores hablábamos de cómo se acaba de integrar una fuerza especial de reacción e intervención, ¿no? Esta fuerza a mí me parece que define mucho de lo que se está buscando con esta intención. Creo que esta fuerza, como lo habíamos señalado en ese entonces, tiene un carácter antiterrorista, ¿no? Y creo que esto nos debe hacer pensar en una realidad que, también en el ámbito, estoy revolviendo, son varios temas, ¿no? Pero que también en el ámbito de la realidad propia de este país y de lo que ocurre, pues nos debe hacer pensar cuál es el alcance de este crimen organizado, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus alianzas. Y creo que sin duda, ya en ocasiones hemos revisado algunas circunstancias y no hay duda de que vemos elementos muy graves de provocación, y yo también me atrevería a decir de alianza entre los poderes oscuros, los poderes fácticos que conforman esta realidad de la delincuencia, de la economía del delito, de los intereses transnacionales, de grupos muy oscuros, ¿no? Que tienen vinculación, yo lo diría así, con los sótanos del poder, no solamente en nuestro país, sino en distintos países, ¿no? Entonces, creo que esto es una cuestión que tiene que plantearse con solidez. Lo otro, mira, se ha dicho de que vamos camino a la militarización, de que esto es muy grave, se rasgan las vestiduras, y yo lo mencionaba, ¿no? En ocasiones anteriores. En el camino hay una decisión política que el ejército o que las fuerzas armadas hayan tomado en este gobierno. ¿Es esta la primera decisión política que el ejército, las fuerzas armadas o sectores de las fuerzas armadas han llevado a cabo? Bueno, esa es una pregunta que queda abierta. A mí me parece que sin duda lo que ocurre, y estoy tocando diferentes temas de lo que había preparado, pero lo que ocurre más bien nos debería hacer pensar que en distintos momentos quien tomó la decisión en términos de seguridad pública fue la connivencia, fueron sectores que estuvieron en connivencia, tanto
del gobierno o de los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto con el crimen organizado. Y ahí están las evidencias, y ahí está un personaje sujeto a proceso en Estados Unidos. Entonces, creo que tendríamos que mirar esta realidad desde una perspectiva que va más allá de lo que es evidente, ¿no? Y preguntarnos sobre esos propósitos finales, ¿no? Yo creo que también en términos de esos propósitos finales habría que pensar lo que ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? Las Fuerzas Armadas no son un sector monolítico, como no lo es ningún sector del poder en ningún país del mundo. Son un sector que entra en contradicciones y que tiene diferentes posiciones. ¿A quién conviene dentro de ese sector el control de la Guardia Nacional? Desde mi punto de vista, al sector más duro. No hay la menor duda a ese sector que desde el principio del sexenio ha estado también impugnando una mayor acción, una mayor respuesta en términos de armamento, de violencia, un mayor belicismo en contra del crimen organizado, ¿no? Eso también lo quiero apuntar y lo quiero dejar claro. Ahora, limitar la estrategia del gobierno de López Obrador en términos de seguridad a lo que ocurre con la Guardia Nacional, me parece que es un error, y es un error en el que incluso el discurso político reciente del propio López Obrador en sus mañaneras ha incurrido, ¿no? La estrategia es más amplia que ello, ¿no? Y insisto mucho, ya se hablaba del tema político, ¿no? Y creo que el tema político también es muy importante, y también quiero decir, en relación a ello, estoy siendo un poco disperso, perdonen ustedes, llegué tarde y los 3 temas que había preparado los estoy revolviendo, pero bueno, me queda poco tiempo y sí quiero insistir en algunos temas que me parecen claves. El asunto de que estamos en una guerra ideológica, no hay otra realidad, y en esa guerra ideológica hemos visto diferentes escenarios, ¿no? Esa guerra ideológica se libra en diferentes escenarios. Uno, sin duda, es el escenario de lo que podemos considerar la política convencional, estos escenarios de los poderes políticos, ¿no? De los 3 poderes de la nación, tanto en la Suprema Corte de Justicia, donde se libró hace poco una discusión muy interesante en términos de la ley y de la prisión no preventiva, sino todo lo contrario, ¿no? Y obviamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En ese escenario de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que veremos qué ocurre ahora en la Cámara de Senadores, pero ya lo que ocurrió en la Cámara de Diputados es muy, muy interesante, muy paradójico y en extremo surrealista, ¿no? Quienes impulsaron el tema de la militarización ahora se desgarran las vestiduras y hablan y están a favor, y de verdad que es una tragicomedia, ¿no? Y en el caso de lo que ocurre en los medios, en esta guerra ideológica, también creo que lamentablemente ha habido poca profundización en términos de la reflexión y en términos de las preguntas que son convenientes desde nuestra perspectiva como periodistas, como estudiosos de estos temas, para ampliar las consideraciones, las reflexiones sobre este tema. Nosotros no estamos aquí, no somos, digamos, funcionarios de la seguridad pública, ni mucho menos. Somos personas que a partir de la experiencia, a partir de las lecturas y a partir de la sensibilidad y la visión, pues eso, ¿no? Sobre todo hacemos preguntas y planteamos dudas. Hay otros temas que quisiera tratar, pero no quiero abusar del micrófono, mi querido Julio. Víctor, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Mucha gente en el chat estaba diciendo y Víctor, y querían escuchar la postura de Víctor Ronquillo. Qué bueno que estás aquí y pues ya, con tu comentario más o menos actualizamos lo que son las opiniones de los 3 integrantes